Ir analizando la política en el país, hemos invitado hoy al doctor Osvaldo Moreno, analista y consultor político. Doctor Moreno, buenos días, bienvenido a Radio City y así amaneció. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan a la orden. Doctor Moreno, ¿qué le pasa a los integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, quienes en el 2019 ya tuvieron una participación, digamos que bastante cuestionada durante el gobierno del expresidente Moreno, donde se registraron disturbios y daños cuantiosos para las entidades estatales y volvieron a aparecer incluso en el gobierno de Guillermo Lasso? Ahora, antes, muchas semanas antes de que el presidente electo Daniel Noboa entre en funciones, ya presentan una lista de exigencias. ¿Cómo leer estas exigencias y estas demandas? Bueno, en el caso del 2019 yo creo que fueron una reacción, digamos, popular. Eh, Convengamos que fue una barbaridad de parte del gobierno Moreno, que fue el principio de esta catástrofe que estamos viendo hoy como país, de retirar de una manera brutal, que es lo que se llama mediaje shock, el subsidio del combustible. Yo creo que si eso se hubiera hecho de una forma más civilizada, digamos, escalonada, anualmente, no lo sé, tal vez hubiera tenido otra reacción. Me parece que octubre del 2019, y recordemos que después se probó que la Contraloría fue incendiada por los mismos funcionarios de la Contraloría. ¿Sí? No fue ni un partido político ni los movimientos sociales. Pero Y convengamos recordemos que los... también, doctor Moreno, porque vale hacer también memoria de eso, que Claro. hubo una retención de periodistas por parte de Ah, sí, gente sí, por vinculada supuesto. al grupo. Entonces, de una u otra manera, también la imagen de la CONAIE en ese momento, si bien es cierto, fue Absolutamente. justificada, también fue muy cuestionada en algunos aspectos. Ah, totalmente, totalmente. Yo, en mi caso, yo he cuestionado el neoliberalismo y desde sus espacios hegemónicos, desde sus medios, desde sus espacios, y jamás en mi vida he tirado una piedra a nadie, pues, ¿no? Y la forma conceptual de cuestionar el neoliberalismo es la que más daño le hace. Pero coincido con usted, estos excesos tienen que ser tratados como lo que establece la ley, pero en todo caso también hay una corresponsabilidad con quien gobierna. Y recordemos también el mismo caso en el año, en las protestas contra Guillermo Lasso, porque al final del camino ambos gobiernos terminaron cediendo y ambos gobiernos terminaron incumpliendo. Ahora, hay una diferencia entre el 19 y el 22, y aquí creo que es el punto interesante, ¿sí? Porque aquí podríamos analizarlo de otra forma. En los páramos, en las provincias del centro del país, ¿sí? En las provincias de mayor población indígena, no, bueno, gana, arrasa, ¿sí? Arrasa. Ni siquiera creo que hasta en el barrio de Leonidas Guiza ganó. Y hay En que la ser honesto, Sierra porque, Centro, en Tungurahua, 70 y pico %. bueno, Tungurahua no me sorprende tanto porque Tungurahua siempre, incluso en la cresta de la ola del correísmo, siempre fue como el lunar, digamos, como el punto incidente, el punto de inflexión. Siempre Tungurahua fue, Pero digamos, la Chimborazo, resistencia. Cotopaxi, eso sí llama la atención, claro. Entonces, por ejemplo, en la elección de Lazo fue un resultado parecido al que sacó Novoa. Pero este resultado, que a mí en lo personal me sorprende bastante, para mí genera dos compromisos. De ISA, por un lado, de poder legitimarse, digamos, con su gente, porque está claro de que no hubo un respaldo, no sé si de ISA hacia contra, digamos, la derecha, si la podemos llamar así, y por otro lado, del presidente Noboa también electo debe ser conciencia que ese respaldo popular es el que lo lleva al sillón presidencial. Porque si usted se da cuenta, en la costa el resultado del correísmo es contundente, y en la sierra, si bien es cierto, es contundente para él, sobre todo en la sierra citadina, en la sierra de las grandes urbes, pero este resultado en la sierra centro, que es mayoritariamente población indígena, es la que le da el triunfo. Entonces yo sí creo, de pronto el problema con ISA son las formas, que si hay ciertos compromisos que debería asumir o que es importante conversar entre los sectores indígenas y obviamente el gobierno nacional. Y para eso son los operadores políticos. Pero por lo pronto, lo único que hemos visto, adicional a su mamá, a su esposa y a su tía, es la última, digamos, sorpresa que fue la presencia de Alberto Dají. Entonces vamos a ver qué nos presenta en la conformación de ese gabinete, que va a ser clave para la búsqueda de acuerdos y consensos con estos sectores de la población que al menos electoralmente le dieron un respaldo, pero contundente a Daniel Noboa. El doctor Osvaldo Moreno es analista y consultor político y está ahora mismo
aquí en el Contacto con Así Amaneció. Doctor Moreno, analizamos la actuación de la CONAIE porque como hemos hecho este recuento y que usted ha revisado de muy buena manera, ha sido un grupo político, social, dependiendo de quién lo quiera ver, que de una u otra manera ha sido también parte importante durante los últimos años del acontecer nacional. Entonces hay mucha gente que cuando escucha estas demandas, lo único que puede sentir es un cierto rechazo. Usted ha aclarado que puede ser el problema de las formas. ¿Cuál debería ser entonces un perfil de un interlocutor entre el gobierno del presidente Noboa que pueda también sentarse sin mayores consideraciones previas en una mesa con los líderes indígenas y poder tratar estas cuestiones? Mire, yo por ejemplo, ya he visto por ahí, hay gente ingenua que cree que rodando por las redes un gabinete imaginario con su nombre ya va a ser parte del nuevo gabinete, pues no. Yo creo que el presidente Noboa en general, el presidente electo tiene que tener dos cosas. La primera, lo público y lo privado son totalmente distintos. ¿Sí? No hay mito o mentira más grande que el que porque tiene plata no roba, por poner un ejemplo. No lo digo obviamente por el presidente. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo público tiene otra lógica. Entonces, de esos 500, por ejemplo, puestos claves en la administración del Estado, no los puedes llenar con funcionarios de las empresas del papá, por poner un ejemplo. ¿Ya? Necesita gente que sea probada en el ejercicio de lo público que existe en el país. Porque precisamente creo que uno de los grandes problemas que el país vive es el colapso del Estado. En Ecuador, justamente lo irónico es que el menos Estado nos ha llevado a esta situación. Hoy creo que estamos más Estado por lo que está viendo el país en materia de seguridad, en materia de servicios públicos, en materia migratoria, en materia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser clave las personas de las que se rodee el presidente Noboa y los acuerdos que llegue con las fuerzas políticas. ¿Ya? Como por ejemplo con Construye, usted nombraba al asambleísta Galarza, por ejemplo, de ese movimiento, como por ejemplo el mismo correísmo, el Partido Social Cristiano y su propio partido. Entonces, va a ser fundamental los acuerdos a los que se lleguen a nivel parlamentario para fortalecer la gobernabilidad y fundamentalmente el equipo y los funcionarios de los que se rodeen. Son exactamente las 9 de la mañana con 13 minutos ya. Yo tengo solamente una consulta. Yo quisiera saber quién asesora al señor Issa, porque las declaraciones de ayer, por ejemplo, después del juicio del señor ex asambleísta Calo, cuando ya es dictada una providencia de que tiene 19 años de ir a la cárcel por violación, una sentencia, el señor Issa sale a decir que él no cogió y salió y la violó en la calle, sino que ya tenían una relación y que él va a apelar. Eso no es defender una locura y no es pegarse un tiro en el pie, Waldo. ¿Usted confía en la justicia de este país? No. Ya se respondió. Sí, pero a ver, pero no podemos, hay casos y hay casos. Este caso es de una violación y es un caso que él siente que se ha politizado, mientras que en la verdad el caso para mí es un caso personal. Es como que estemos pensando que los audios del señor ex vicepresidente, por haber tenido o no tenido una relación, sean casos políticos y no personales. El problema de esos audios es lo que dice ella, que era funcionaria pública de la prefectura mientras lo visitaba en la cárcel. Eso es otra cosa. Pero acá es un tema muy ¿cómo lo quiero decir para no ofender a nadie? Es un caso muy duro de defender. Sí, lo que pasa es que la justicia no se aplica por percepciones o por opinión. Esa es la gran tragedia de este país. Usted me acaba de responder en un medio internacional que no confía en la justicia. Entonces, si usted no confía en la justicia, calcule pues los ciudadanos como yo, como el señor Issa. Mire, yo se lo pongo de esta forma. Lo que requiere cualquier caso, sea de peculado, sea de violación, sea de lo que sea, es justicia. ¿Ya? Si el señor cometió ese acto atroz de una violación que merece absolutamente toda la condena, el repudio y el rechazo ciudadano y el peso de la ley, debe ser condenado no a 19, sino a 30 o a 20, no lo sé, no soy penalista, pero la ley es clara y existe lo que se llama el debido proceso y existen instancias. Cualquier ciudadano, ¿sí?, tenga poncho o tenga corbata o sea blanco, sea negro, sea mestizo, tiene el derecho
¿sí? Tiene el derecho a un proceso de revisión o impugnación, etcétera, etcétera. Ellos deben de buscar las instancias que correspondan. Con un caso que, con todo respeto, y como yo no soy candidato, me tiene sin cuidado, que me entrevisten en una entrevista más X y Z medio, con un caso, y no lo digo por obviamente, por un caso que obviamente también tiene un matiz político, pues recordemos que el señor era asambleísta en funciones y asambleísta opositor al gobierno, en un país donde nadie confía en la justicia, pues no tengo que explicarle cómo es la justicia en este país. Entonces yo no es que ponga las manos al fuego ni por Isa ni por el condenado, pero sí creo que no hay que agotar hasta el último recurso y la última instancia legal en un caso tan delicado que cometen con un crimen tan atroz, pero que debe ser totalmente probado y corroborado. O sea, yo honestamente en este país, gracias a Dios que no existe la sentencia a muerte, sino estaría tarifada, ¿no? Entonces, yo creería que hay que agotar todas las instancias y bueno, y si agotadas estas instancias merece la pena máxima, que creo que son 32 años por violación cuando hay violencia, no lo recuerdo, pues que se aplique. Pero yo sí tengo dudas con el sistema. Yo aquí dudo desde un hurto de un celular hasta un asesinato, porque estamos en un país que no precisamente la justicia es muy proba. No todo, obviamente, no toda, no podemos reducirlo a generalizar que toda la justicia no funciona, pero estamos hablando de un país donde condenan a la gente por influjo psíquico, donde salen las sentencias 2 minutos antes de que se inscriba otro señor. Este país es una locura. Aquí te pueden meter preso por un meme, ¿no? Entonces, yo creería que sí amerita agotar todas las instancias para terminar de corroborar. Acuérdense de un principio fundamental. Lo que pasa es que esto no es un tema simpático, pero se lo voy a decir. ¿Ya? La duda favorece al reo. Ese es un principio fundamental del derecho universal penal. Así que se agoten las instancias y veamos y que se corrobore la culpabilidad de este hecho atroz. Pero esto es un hecho que tiene un matiz político y yo lo diría tenga poncho, sea rubio, sea guapo, sea feo, sea derecha e izquierda. O sea, yo no hago opinión en función de tener likes o caerle bien a lo que opina la mayoría, sino al derecho de la justicia. Y en este caso, que la justicia lo determine en todas sus instancias. Queremos agradecer al doctor Osvaldo Moreno, analista, consultor político, revisando un caso en particular de la política ecuatoriana que tiene que ver con la actuación de las imágenes fuertes, los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y algunos otros actores políticos en función de las demandas que han presentado al presidente electo Daniel Noboa. Sí, muchas gracias al doctor Moreno. Mientras seguimos aquí en Así Amaneció, son las 9 de la mañana y 18 minutos. Ir analizando